Y este especial de Woodstock que nos trae Vicky Creo con su Black Music en su quinto capítulo, para nosotros es un orgullo muy grande, porque una de las cosas que pasó con adelantarse Hugo a esta carrera de llegar a ese lugar que vamos a ir todos, es que nos unió un montón a nosotros. Y en esa unión, Vicky vino un día y dice: che, loco, yo quiero hablar de música negra porque es lo que más me gusta, aparte de ser la mejor cantante del universo. ¿Dijo eso? Por favor. Eso lo pongo yo. Capaz de decir algo así. Y en esa unión, Vicky vino con su Black Music en este capítulo número 5. Y para Hugo vamos a hablar de Woodstock, porque era un fanático de Woodstock. Y quién mejor que Vicky Creo para Hola, buenas meternos tardes. en este Buenas festival. Hola, Vicky. ¿Cómo están? Qué bueno está haciendo el programa, chicos. Sí, Siempre gracias. es tan copado estar acá. Bueno, me alegro. Eso se los digo. Y bueno, yo dije Black Music. Sí. Y con el productor acá, porque Claro. el productor, viste, que tira. Firme. Claro. Complicado. El productor, y bueno, pero no tiene que ser necesariamente negro, porque es el cumpleaños de Marcos, claro. Ese cumpleaños. Bueno, listo. ¿Dónde nos decía Marcos que nos iba a encontrar? Cuando lo esté. ¿Dónde? En uno de los festivales más grandes de la historia del siglo XX, y yo creo que del siglo XXI, porque realmente con esa impronta, con esa idea, con ese sentir, con ese concepto, no hubo nunca más otro festival. Claro. Estamos hablando de Woodstock, del festival de Woodstock, señoras y señores. Vamos a ver si podemos empezar a ver Luchito, unas imágenes. Claro. No aparece de casualidad la primera imagen que estamos mostrando a Martin Luther King. Claro. Quizás estaba muy adelantado el video. Miren esas manifestaciones. Bueno, ¿por qué voy a hablar de Woodstock? A mí lo que me interesa más resaltar de toda esta situación, que era lo que a Marcos también lo mataba, que éramos conversado tanto tiempo. Él hizo un especial acá de Woodstock. Exactamente. Hizo acá mismo en otra radio, otra estructura. Claro. Hizo 3 horas, estuvo con nosotros 3 horas. Y podría haber estado 10. Sí. Ustedes lo claro, saben. claro que sí. ¿Cómo ha Ustedes charlado? lo saben. No, tremendo. Y quedaba, claro, difónico. Así que bueno, el lugar donde él nos esperaba siempre a todos era Woodstock, y yo creo que es el lugar donde él hubiese soñado estar, ¿no? Y cómo aparte lo empapó durante toda su juventud, los hermanos, su familia, todos los, digamos, a todos los jóvenes del mundo, porque acá la idea de Woodstock, que yo lo voy a agarrar por ahí, porque a mí me parece que yo, viniendo a Vorterix, a una radio, no le tengo que contar demasiado a la audiencia qué fue Woodstock. Fue en el año 69. Claro. Estamos hablando del 15, 16 y 17 de agosto de 1969, ese festival que surge con la idea de 4 locos que jamás habían armado un festival. Claro. Y que se le va de las manos absolutamente, se convierte en uno de los hitos más importantes de la historia de la música del siglo XX. Pero no se le va de la mano a los 4 locos, se le va de la mano a los 4 locos, se le va de la mano al pueblo, se le va de la mano a la policía, se le va de la mano a todos, a todo lo que calculaban que iba a haber 60.000 personas y que como iba mucho, totalmente. a todo lo que calculaban que iba a ser un festivalito. Salía $18. Claro. Entonces, me parece que lo copado, lo que tengo ganas de aportar es eso, tan copado del contexto, de por qué las cosas no pasan porque sí, y de por qué hubo muchas afluencias al respecto para que pase un gusto que en el momento que pasó, el día que pasó, con la juventud. Lo que pasa es que también los medios de comunicación hicieron su trabajo, ¿no? Hicieron su trabajo en ese momento y luego. Y Woodstock queda a veces un poco en el imaginario colectivo, que no tiene profundidad en la música, como un recital de drogados borrachos que se juntaron y escucharon música psicodélica. Y en realidad fue mucho más que eso. De hecho, históricamente, Woodstock contextúa muchísimos libros de historia, ¿no? De Estados Unidos, de la humanidad, hablando del siglo XX, de lo que fueron las contraculturas. Y ahí es donde voy. Bien. Pensamos que estamos en el año 69, veníamos de un mayo francés del 68. Pensá que veníamos de un Estados Unidos recontrapotente, porque había la gloria en la Segunda Guerra Mundial. Entonces venía ganando terreno como loco. Guerra de Corea y Vietnam después, claro. Y Vietnam, que ahí me parece que ese es el meollo de la situación que junta a todos estos jóvenes, ¿no? Porque acá se trataba de una juventud contracultural, y en Woodstock no estuvieron solamente los que amaban la música o se copaban con la comunidad musical de la época, digamos, psicodélica. En Woodstock hubo movimientos feministas, en Woodstock hubo movimientos de obreros, en Woodstock hubo movimientos de jóvenes universitarios, en Woodstock hubo una comunidad organizada, que es la comunidad de hippies, por supuesto que sí, pero en Woodstock hubo muchísimas comunidades que no tenían que ver con el hippismo, pero que sí tenían que ver con esa idea que los unió, que era, más que nada, explotaba en un punto culminante que era la guerra de Vietnam. Y incluso
digamos, como que son la generación que se rebela ante sus propios padres. Porque Exacto. tenemos fíjense que cuando arranca toda la movida esta de, aparte asesinato de Kennedy, Martin Luther King, todos los Malcolm X. movimientos de los derechos civiles de los afrodescendientes, de los que hablo acá en cada capítulo que traigo de la música negra, todo eso confluyó en una serie de cuestiones donde se juntaron diferentes comunidades de jóvenes que lo que querían romper era con el status quo y el establishment del momento. Exactamente. El capitalismo, por un lado, y por el otro lado la guerra de Vietnam, totalmente innecesaria, y se quebraron la generación de padres con la generación de hijos. Claro. Porque en realidad, convengamos que, por ejemplo, los hippies todos, el 90% habían salido de clase media alta, de familias burguesas de Estados Unidos. Claro. Y con el tema de la guerra de Vietnam, cuando empiezan a reclutar jóvenes, los que no estaban a favor de la guerra de Vietnam se tenían que pirar porque si desertaban eran 2 años de cana. Claro. Entonces empezaron migraciones interesantes de jóvenes durante la guerra de Vietnam, antes de Woodstock, que se inmigraban a Canadá. Donde en Canadá tiene otra, sabemos que tiene otra mentalidad, nada que ver. Sí, nada que ver. Y en ese momento Nixon, tremendamente, estábamos en un estado que reprimía totalmente en las calles, las manifestaciones eran masivas y de repente se presenta que 4 chabones van a hacer un recital en una granja de un estado de Estados Unidos que en un inicio iba a ser Woodstock, por eso le quedó el nombre, pero terminó siendo Bethel, a 100 kilómetros de distancia. 2 cosas sobre eso, para más contexto, venía de toda esta cuestión ligada al macartismo, post Segunda Guerra Mundial, donde MacArthur lo que hace es perseguir comunistas. Entonces uno entiende que... Una cuestión de propaganda, en realidad. Es una cuestión de propaganda. Perseguirlos y apresarlos, ¿no? O sea, era muy concreto lo que pasaba. Misiles de Cuba, lo que pasó en el 62. Y después la sociedad norteamericana, americana o estadounidense, mejor dicho, no había sufrido las 2 primeras guerras, porque fueron en suelo europeo o en Pearl Harbor, en medio del Pacífico, o Japón, ¿no? Entonces no habían sufrido como si están sufriendo las bajas de Vietnam. Entonces, el desencanto de esa juventud por el sueño americano que se desquebraja a fines de los 60 genera todo este movimiento político que Woodstock es como un emblema, un símbolo de todo ese desencanto de esa juventud, que algo pasaba, y fíjate las consecuencias que tuvo a lo largo de los años y lo importante que fue. Si agarramos un timeline del siglo XX, Woodstock, agosto del 69, es un hito, definitivamente. Es un hito, es un antes y un después, incluso es un antes y un después, como ya saben, chicos, para la industria cultural, para la industria musical, porque crece como un estilo industrial. Es como el último y el primero y último gran recital artesanal, digamos, en ese sentido, donde el concepto era idealista. Porque si hay algo que se puede decir de Woodstock con una lectura del día después, digamos, es ese idealismo que predominó en Woodstock, porque lo que querían demostrar era en realidad que muchas personas escuchando música podían estar en paz, y que no siempre la violencia era la manera, digamos, de vivir, de convivir. Lo loco es que las 2 drogas que más circularon en Woodstock fueron el LSD y la marihuana. A morir, ¿no? En un 90%, medio como que todo lo que estuve leyendo de todos lados, todos los documentales y todo, en un 90% las personas que, por supuesto, que estuvieron en Woodstock consumieron marihuana y LSD en diferentes proporciones y medidas. Y bueno, consumirían otro tipo de drogas, pero esas fueron las que más predominaron, porque eran las drogas que predominaban en el momento. E incluso, no vamos a detenernos ahora, pero con otro concepto totalmente diferente de lo que puede ser una pastilla para un pibe ahora. Nada que ver. Una cosa sobre eso que dijiste, me quiero detener en algo que dijiste muy interesante, la idealización. Normalmente en los ámbitos de la vida donde la idealización juega o es protagonista, es un momento hasta utópico, te diría, y un momento imposible, ligado al mundo de la fantasía. Esto no fue fantasía, esto es la concreción de una fantasía, de una utopía que nunca es eso, ¿no? El jardín de las delicias podía ser el Bosco. Algo así. Déjame agregar algo con respecto también al contexto, como para sumar, cuando nos contabas de que la prensa hizo mucho porque Woodstock esté en el ojo de la tormenta, porque hay una propaganda alrededor de Woodstock para defenestrar, pero también la prensa fue obligada porque a la vez que se estaba desarrollando Woodstock, en Harlem se estaba desarrollando un festival de negros, que era el Summer of Soul,
que era un festival que duraba semanas y que estaba prohibido que la prensa se acerque a ese lugar. Claro. Para mostrar lo que hacían los negros en Harlem, 1969, mientras estaba Woodstock y la NASA lanzaba un cohete al espacio y decían que pisaban la luna, Pues bueno. la propaganda estaba yendo hacia Woodstock y todo lo que pasaba con los hippies, con los blancos, con todo lo que había alrededor, los nacimientos, la mala organización, las drogas y qué sé yo. A su vez, los negros, movilizados, Sí. ordenados, estaban festejando su cultura y su música y estaba prohibido verlo. Mirá lo que me sacó de la galera, Cuando, Mancilla. hablamos de este Puede ser, festival, porque lo ato con Hugo, hablamos de este festival, Sí. la última vez que Hugo estuvo sentado acá en esa silla, Sí. hablamos del Summer of Soul, de ese festival, Sí. y Hugo dice, bueno, no lo puedo creer, mirá qué festival, voy a buscar de eso. Bueno, es un documental que está en Star Plus ahora para verlo, que tiene esa plataforma, lo puede ver. Es un documental alucinante, Woodstock y un festival de negros. Te quiere sacar el lugar. No, ¿Me quieres sacar el Para mí ni es un pedo, no. irrespetuoso. Para mí es No, un no. irrespetuoso. Yo vengo todos los sábados, me siento ahí, vos venís a hacer la columna, flaco. Es un Bien, irrespetuoso. Pero Ah, sí- es un irrespetuoso. Se metió con Black Music. No. No, lejos qué de- se bueno, pone ahí colorado. el Eso es más bueno, se pone colorado. No, y se pone mal. Boludo, me voy a la mierda. no. Lejos de eso, digo, el contexto Sí. hacía de que Woodstock sea muy importante por varios motivos, no solamente porque se juntaban Por supuesto. 400.000, 500.000 personas a hacer lo que sea, ¿no? Qué impresionante debe haber sido esperar a 60.000 personas y No, que lleguen medio millón. no me chicos. puedo ni imaginar. Porque era una cosa de locos. Aparte, lo loco, por ejemplo, cuando arranca el festival. el Y esos viernes, medio millón, no Claro. sé. Medio millón se dice 10.000 porque- garchando así, tremendo. Sí. Paren un claro. poco. Sí. Y lo loco es que a pesar de las drogas, a pesar del Es un chiste, LSD, es un chiste. hubo solamente, digo, pero hubo 3 muertes Claro. que no tuvieron específicamente que ver, no sé si con la droga, no se murieron de sobredosis, sino hubo 3 muertes dentro Uno del festival aplastado y por 2 una máquina. nacimientos. Claro, Hubo también uno aplastado por una máquina. por un tractor. Limpiando sí. ahí la Porque zona. se quedó dormido dentro de Yo su... creo que el dato es de nacimiento, ¿no? Claro. El dato es nacimientos. Los nacimientos, Eso dos está nacimientos. buenísimo. 2 nacimientos. Es impresionante. Lo que pasa en Woodstock, por ejemplo, el viernes arranca a las 17 horas, Woodstock. Sí. Imagínense, viernes 17 horas. ¿Qué pasa? Todo lo que no tenía que pasar empezaba a pasar. Claro. O sea, se larga a llover. Se convierte todo en un lodo. ¿Ustedes se imaginan? Aparte fue como un embarramiento Sí, sí, total, sí. donde a nadie le importaba nada. Si no me acuerdo en ese momento la lista de baños que había, pero como si yo les digo que había, qué sé yo, no sé, 30 baños. Sí, 40 baños. irrisorio, sí. Para esa cantidad de gente, imagínense Claro. que se quedaron sin ningún tipo de provisión, o Claro. sea, Woodstock duró. Y, ay, no, la otra vez veía un chabón que estuvo en Woodstock, veía en realidad testimonios de gente que estuvo en Woodstock que decían: el problema fue cuando nos tuvimos que ir. Claro. Fue re difícil irse de Woodstock. El primer día, el primer cantante, que era un cantante de folk, Sí. no lo encontraron nunca. Se la puso tanto antes de empezar que no lo encontraron. Ok. Entonces es ahí cuando surge este otro cantante que se hizo famoso, que jamás iba a estar Claro. en Woodstock, que le pidieron. Richie Havens. Ya les digo quién es. Sí. Richie ¿Eh? Havens. Sí, Richie Havens, tal cual. Richie Sí, Havens. sí. No, tremendo. Claro. Bueno, el primer día estuvieron varias bandas de folk, estuvieron interpretándose, por ejemplo, ya el primer viernes se pone re heavy todo porque terminan a las 3 de la madrugada con Joan Claro. Baez. Una aclaración. La temperatura que acá hay una página que dice similarmore.es, dudosa. Sí. Dice que la temperatura en el festival fue entre 26 y 28 grados. Oh, re lindo. Pleno verano. Pleno verano. Eso estadounidense. me parece que ayudó muchísimo Y sí, porque claro. si no hubiera sido imposible mantener Hacerse esa Mar del lluvia. Plata en verano también imposible. Claro. En Mar del Plata también es imposible en verano, tal cual. Lo loco fue cómo se terminó de armando. El objetivo de ustedes, bueno, ya saben que el objetivo fue crear un estudio de grabación por estos 4 chabones que Claro. querían invertir, querían armar un gran recital y que querían crear este estudio de grabación. Bueno, volvemos al recital, día viernes, que se pone... incluso la organización era tan deficiente, pero ante... los enormes conflictos Ujú. que había bandas, por ejemplo, que estaban involucradas en Woodstock y que no pudieron Claro, no podían llegar. llegar. No me acuerdo exactamente cuál fue la que tuvieron que traer en un helicóptero, que la bajaron. Pero, por ejemplo, terminamos. En un momento las bandas no llegaban. Y hay una invocación que a mí me llama la atención, que eso es lo de Woodstock. La primera vez que vi Woodstock, que era pendeja, cuando Ravi Shankar se pone a meditar y están los hippies meditando al lado, porque eso lo arma la comunidad hippie. Fíjense que todavía venía llegando gente y ya estábamos en una instancia para las 10 de la noche se suponía que había ya 300.000 personas Claro. en el podio y estaban llegando otras 200.000 y todas las carreteras de Estados Unidos estaban colapsadas. O Claro. sea, no se podía creer. Hay
The Times, por ejemplo, manda un helicóptero y la foto que se toma de Woodstock de arriba era algo impactante para ellos mismos. Claro. O sea, una cosa de locos. Ese día, el primer día, termina Joan Baez como a las 3 de la mañana y se viene al otro día, el sábado 16, medio como que me interesa relatar los días, pero más que nada para llegar, que eso, bueno, lo pueden ver ustedes si clavan la película de Woodstock. Claro. Se pueden relatar 2 días, pero bueno, se van poniendo. Lo interesante que me puse a ver es cuánto habían cobrado, a quién habían llamado, quién dijo que no. Porque hubo unas ausencias en Woodstock como que la historia de la música no se las perdona, que ustedes las deben recordar. Los Rolling Stones, los Beatles, que la venían descosiendo, era la banda emblemática, Bob Dylan. Y los Beatles a nada. Me está faltando uno. ¿The Doors puede ser? ¿Cómo? The Doors. The Doors. Claro. Los Beatles está bien, porque se están llevando como el orto. Sí, ya se estaban llevando como el orto. La última vez tocaron en el 66. No. Tocaron, hicieron lo del Rooftop Concert en el 69, ese mismo año, en enero. En enero, pero se estaban llevando muy mal y aparte no se olviden que John Lennon tenía la banda con Yoko Ono. Claro. La Plastic Ono Band. Sí, y aparte dicen que John Lennon en realidad pidió de ir la banda con Yoko Ono, pero los organizadores querían a los Beatles. Claro. Y aparte, bueno, el otro tema fue el no visado del pasaporte de Lennon, porque Lennon había públicamente en Inglaterra, en el Reino Unido, había puteado a Nixon. Entonces, él no tenía la entrada de Estados Unidos. Por eso y ya se estaban llevando, ya se estaban separando. Ya no. Ese podría ser un motivo. Ese podría ser uno de los motivos que, bueno, no están confirmados. Otro de los motivos, Bob Dylan, por ejemplo, uno de los referentes de la música del momento, que ya era una mega estrella total, que elige incluso estar en un festival unos días después de cerca, y que él estaba enclaustrado con un ostracismo total porque le había pegado la tapa Bob Dylan del tema de la fama, lo abrumaba todo, estaba como una depresión, se había guardado en su granja, que incluso estaba muy cerquita de Woodstock, o sea que todos lamentaron medio como la ausencia de Bob Dylan, que dicen que no estaba preparado para eso, pero después un toque después aparece en otro recital, así que me parece que lo que no le interesó es estar ahí. Y después, los Rolling Stones. Los Rolling Stones, Mick Jagger estaba filmando una película. Estaba filmando una película en Australia, si no me equivoco. Estaba en una película que fue tan mala que ni se encargó de proliferar. Y la última que filmó el año pasado, malísima también. Claro, pobre. Y bueno, no puede ser todo, loco. Claro, exacto. No puede Esa ser gente todo. que piensa con que Donald va a ser Sutherland, trabaja Donald Sutherland. Y va a vivir a los 100 años también. Donald Sutherland está bien, pero claro. Mal. Así que, imagínense, no estaban los Stones, parece que Mick Jagger estaba filmando esta película, por eso los Stones no fueron. También estaban grabando en este momento, yo no me acuerdo exactamente qué disco, pero fue un disco muy polentoso de los Stones. De hecho, dice que Mick Jagger es la única vez que en esa película tiene una barba enorme que después se la quitó. Y esa película él trató de que nadie sepa ni siquiera de que salió porque era tan mala que... así que hubo esas ausencias, pero no se notaron en realidad de gusto que esas ausencias. No. El segundo día, lo más intenso que pasa, y ahí es los temas los elegí como si fuera Marcos. Claro. O sea, me puse en la piel de él, que hubiera elegido él. Quizás me equivoco, pero esto es lo que yo compartí con él mirando Woodstock. Claro. O sea, su emoción. Entonces, uno de los primeros temas, Lucho, que vamos a poner, me parece que una de las actuaciones más impresionantes y más inesperadas. Dentro del ícono, más íconos. O sea, la primera, voy a mencionar a uno de los más grandes guitarristas latinos, digamos, que es Santana. Claro. El papel de Santana en Woodstock fue impresionante porque no era conocido todavía. Anda poniéndolo porque aparte tiene una intro larga. Tiene una intro súper larga porque él aparece ahí con esa banda y en realidad imagínense lo que significaba un tipo como Santana tocando con esa tremenda percusión. Claro. Y que aparezca en ese escenario. Santana ahí, es impresionante lo que hace Santana. Y lo loco, me puse realmente a leer a ver qué sentía Santana después de esto, ¿no? Porque ahí se hizo famoso y es como que Santana sale a la popularidad por Woodstock, cuando todavía no lo conocían generalmente. Creo que una de las actuaciones más brillantes es la de él. El baterista está en un viaje tremendo. Creo todos están en un viaje tremendo. Carlos y también. Cuando le preguntaron a Santana, claro, bueno, se sabe esta historieta de que Santana en el viaje del LSD, en ese momento que estaba tocando la viola, se imagina, el viaje de él era que la viola era una serpiente. Claro. Y entonces, bueno, ahí es cuando él lo dice, que él todo el tiempo estuvo luchando con una serpiente, cuando hace ese famoso solo que la escoce. Ese es el viaje, bueno, del LSD que se pegó Santana ahí.
Vamos a ver un toque de esto. A ver, vamos a escuchar un poco de esto. Dale, Soul Sacrifice. ¡Guau! ¡Ay, Dios! Carlos Santana. En No, es Woodstock. tremendo. Estaba De día. en el 3 de julio de 1969 había fallecido Brian Jones también, Claro. como parte de un contexto, ¿no? Donde las drogas estaban haciendo estragos en los artistas, en los músicos de la época, y empezaron a explorar este tipo de... Claro. ¿Qué armaste? ¿Un ranking de canciones? Y armé un racket de canciones más o menos respetando un poco los días. Sí, le Santana cantaba estuvo en el segundo día. a Víctor, por supuesto, le cantaba a Jimi Hendrix, nada que descubrir de eso, el que lo conoce No. sabía, pero Santana lo volvía loco. No, Volvía Santana loco. lo volvía loco, le volvía Sí. loco lo que pasó ahí. Sí, Y bueno, vamos a. Eso viene después. sí. Pero bueno, estamos en ese segundo día, digamos, donde Santana la descoce y empiezan a aparecer figuras interesantísimas, como por ejemplo la de Janis Joplin, ¿no? Claro. Pero Janis Joplin va a estar después, Bien. más tarde. Miren lo que significa la popularidad y la industria de la música. El mejor pago, ya sabemos quién fue, ¿no? Jimi Hendrix. O sea, el mejor pago El de todo mejor pago. Woodstock Ok. fue Jimi Hendrix, está la cifra, él cobró, y no iba a cobrar menos que eso, $18.000. Claro. Y Santana, en aquel momento, como no lo conocía casi nadie, aceptó re chocho y le pagaron $750. Y pero O sea, el dólar que- a 300 pesos, escuchaba. El dólar de 300 pesos, Santana la tenía clara, Muy bien. era latino. $50.000 Era salió. latino. $50.000 salió a alquilar la granja, que fue como la. 75.000. 75.000. Sí. Ah, mierda. Más Y de. ellos pensaban que vendiendo 60.000 entradas de $18, ellos iban a quedar Claro. totalmente cubiertos. Ya. Ahora el tema es todo lo que pasó. Claro. Porque aparte no ayudó para nada el clima, obviamente, pero como dice Pablo, si hubiese sido acá en Mar del Plata tenemos que cancelar todo. Sí, a la noche cortar. No, olvídate. Viento cortar. encima, sí. O sea, cortar. Neumonía a todo el mundo. cortar. De hecho, cuando, o sea, la otra banda mejor paga, Creedence Clearwater Revival. Chicos, somos la Claro. capital nacional ¿Por del qué? pullover, no Claro. se olviden, ¿eh? Somos, Claro. por supuesto. Por favor. O Y la sea, otra fue Creedence. Creedence Clearwater Revival fue una banda porque Creedence en ese momento la estaba Claro. negociando totalmente. Claro. O sea, Creedence dicen que fue una de las mejores actuaciones, digamos, la más prolija. Con ese frontman, ¿cómo Con no ese romperlo? frontman, ¿cómo no vas a tener esa tremenda... Tenemos tremenda algo de actuación? Creedence, Tenemos algo de señor Creedence operador. Clearwater Revival para escucharlos ahí. Me parece que no importa el sonido porque No. yo aproveché y busqué Woodstock, ¿no? Claro, sí, seguro. Claro. ¿Quién A nos, ver quién si nos habló podemos de ver un Creedence hace poco? Ahí estamos, mirá. ¿Quién nos habló de Creedence hace poquito? ¿De Creedence? ¿No? Huff, ¿no? Huff nos habló de John Fogerty y de, Tremendo de Creedence. cómo deja todo arriba de un escenario y que es como los pasos a seguir de un artista, ¿no? Déjalo todo, Es sin duda. que es verdad, porque la verdad que si hay un tipo que deja todo, son ellos. Y aparte, viste que se ven así tan... Wow. La potencia de su voz es una locura.
esa sencillez en su vestimenta, ¿viste? No. Ustedes imagínense, por eso, fíjense cómo se amalgaman todas las cosas, cómo se homogeneizan los relatos y se construye en realidad una historia. Porque decían que era un recital de hippies. Nada menos hippie que The Who. Claro. Claro. hay Nada menos que Townsend, no, por todo Acá me aportan para la próxima vez que traíamos gusto, que siempre solemos traer cosas. Sí. Alvin Lee con Teen Years After, Sí. la rompió en gusto, me dice Ale Trucha, a quien le mandamos un abrazo, capo, gracias Ale por estar del tal otro lado. cual, tal cual, es ¿Cuándo viene verdad. Ale Trucci? Otro que Es en cualquier verdad. momento se le mete una columna acá adentro, se vaya preparando. Que se vaya preparando entonces. Sí, tenés razón, por supuesto. Te mandan saludos. Ay, Acá escuchándolos, un placer escuchar a Victoria, creo, en este homenaje a Hugo Grassi. Dice Martín. ¡Vamos! wow, un abrazo. Creedence suena de esta manera. Escuchamos unos segundos de Vamos a Creedence. escuchar unos segundos de Creedence. Dale, a ver. La verdad que la mano. Con John Fogerty y no lo veo el operador porque está en las penumbras, entonces no sé cuándo me hace aire. Ahí está, a ver. Ahí. No, igual. Tengo una idea. Ponete la linterna en el celular, entonces cuando hacemos aire prendés la linterna del celular. Es buenísimo. Qué bueno, Luciano. Mientras no Capo. conozco el punto del mate lavado, aquí seguimos en bueno. John Fogerty a la cabeza de esta Sí. No, de este set impresionante. de Creedence en Y gusto. yo pensaba, ¿no? Cuando el otro día me la veía de nuevo y pensaba en el sonido patético que tuvieron los músicos Claro. que tocaron en Woodstock. Claro. O sea, sinceramente, cuando, por ejemplo, a veces sufro cuando veo esas cosas. Me daba cuenta cuando, por ejemplo, sube ya a las, no sé si a la 1:30, 2 de la mañana, Janis Joplin. Claro. Claro, pues se va corriendo todo después por la tormenta, ¿no? Se va corriendo todo por la tormenta porque empiezan a se suceder posterga cosas, todo, se un postergan. temporal. Sí, claro. Se corta, se Y- para el festival. Y uno de los factores Incluso también eran los músicos que no llegaban. Los músicos que no No llegaban, llegaban. algunos que no llegaron. Y no se los encontraba algunos, No se los entonces encont- había que algunos correr todo. No se los encontraban, imagínense. Claro. Claro, cada uno terminaba de tocar la banda y Claro. se iba a mezclar entre el público. Era impresionante. Qué lindo, Sí. qué lindo. Lo que quiero decir era que me desesperaba la idea de subir, cuando sube Janis y hace así y le da el micrófono Claro. y yo digo, qué bolas que tenés que tener para Claro. hacer eso, ¿no? Claro. Porque era impactante y sonaban igual, Sí. sonaban Sí. igual. Es que porque había oficio, ¿viste? No. Es que había oficio, Hay había talento, polenta, talento, había todo. Sí, sí, sí. Chicos, era... Y era mujer encima, o sea, Claro. con todo lo que conllevaba eso. En ese entonces, Exactamente. por supuesto. Con el manager ese, manager novio, Claro. marido. El manager Como- novio, marido. Como Amy. Claro. Como Amy, bueno. es una historia parecida a la de Janis. Exactamente. Quería ver en qué momento habían estado Crosby, Nash and Young, que me parece que estuvieron, bueno, ahora no me acuerdo qué día estuvieron, pero Yo te lo bueno, busco. quería Ahí, decir algo Pablo lo de chequea, ellos. para no hablar pavadas, no Pablo solo lo soy chequea. un productor rompepelotas. Sí, sino sino que que es también un sí. buscador es un buscador muy profesional. Bueno, yo saben que no soy especialista Claro. en Ah, Woodstock, qué ni lindos. mucho menos, pero lo interesante de Steel Nash and Young, de Crosby, Steel Nash and Young, que cuando tocan ellos, la parte de Young tocaron Crosby, Steel Nash, eso fue filmado, pero Neil Young no quería ser filmado durante su set eléctrico. Hincha pelota. Entonces dijo que no lo filmen. Claro. De hecho, esa fue la parte de Woodstock donde tuvieron que ir a otro recital en vivo y meter los temas de Neil Young. Claro. O sea, porque decía que en realidad iba a como embarrar, ensuciar el Claro. momento. Que las cámaras de televisión no iban a hacer lo suyo ahí. Claro. No iban ni a mejorar, iban a perjudicar al público como a ellos. Claro. Como a él, por lo Sí, menos sí, sí, él. sí. O sea que mira, tuvieron que cortar así re chabola. Claro. Re chabola, Neil Young, re anarquista, ¿viste? En ese sentido.
de no responder a la industria de la música. Había todo un tema ahí con no venderse, la famosa frase venderse. ¿No? Y esto sirvió mucho como plataforma para montones de artistas, porque nosotros siempre repasamos a los más conocidos, pero hubo una lista interminable de músicos. Una lista interminable que no la traje porque es enorme la lista. Hoy lo traemos a Santana a la mesa, porque Santana es Carlos Santana, es un artista recontra súper conocido, pero como Carlos Santana hubo un montón. Estamos escuchando a Janis Joplin y a Bobby McGee. Pablo, ¿vas a decir algo? Sí, tocaron el domingo a la noche, o sea, el lunes a la madrugada a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, exactamente. Por ejemplo, estuvieron, vamos a nombrar algunos: Joan Baez, Santana, Incredible String Band, Kenneth Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Nash, bueno, Crosby, Still Nash y aparte Young. Que después, claro, Jimi Hendrix fueron algunos, pero bueno, estuvieron muchísimos cantantes folk que en ese momento la descosían. La aclaración de Hendrix es que toca 9:50 de la mañana del lunes. Exactamente. Quedaba, creo que el 20% de la gente que quedaba fue. el 20% de la gente. Hendrix toca para, no sé, 100.000 personas, menos de 100.000 personas. Es un montón igual, eso tiene que ver con el manager de Hendrix, porque en realidad desde un inicio los 4 organizadores quisieron que Hendrix estuviese el anteúltimo día a la noche. Mirá. Pero el chabón dijo, de ninguna manera. Es más, de hecho le insistieron y el chabón dijo, Jimi Hendrix cierra el recital. Claro. Como tenía que ser. Quien haya. Porque es el mejor. Claro. Y va a cerrar el recital. Entonces, bueno, tenemos algunas imágenes. Estamos escuchando Me and Bobby McGee, uno de los temas que hizo Janis Joplin en su presentación con la banda de ay, nunca me sale, de Cosmic. Fíjense que Janis Joplin, lo que hablábamos hoy, mira, justo hoy hablábamos con Silvana, que al toque después se muere Jimi Hendrix. Claro. Jimi Hendrix fue en septiembre. Sí. Claro. Entonces, ustedes fíjense, aparte Jimi Hendrix inaugura nuevo nombre de banda cuando termine de tocar ese mismo día en Woodstock. La banda de él se llamaba de una manera, pasa a llamarse de otra. Claro. Él muere, en septiembre del 70, el otro año. Y del otro año, ahí está. Porque a mí me pareció un año después. Al poco tiempo Janis Joplin. El 70 y al poco tiempo Janis. Mete Isla de White, que es un concierto también. Tal cual, exactamente. Sí, perdón por el furcio. No, así que bueno, ahí tenemos lo que queríamos traer. Estas son imágenes impresionantes que a mí me encantaron. De gusto con el tema atrás, Me and Bobby McGee, que no es uno de los temas más famosos de Janis, pero que a mí me fascina esa canción. Es alucinante. Y ella es alucinante, ¿no? Ella es alucinante. Su historia. Por supuesto, la vida de Janis es tremenda. Otro día la voy a traer a Black Music porque, bueno, ella era muy famosa, muy fanática de Bessie Smith, de una cantante que cuando la escuchemos, una negra que le antecede, que cuando la escuchemos vamos a entender todo de muchas cosas, por qué Janis canta como canta, ¿no? Me interesa. Para Ale que nos está escuchando y que dice recontra bueno el programa, alguna vez vamos a seguir hablando de Miles Davis, uno que es muy fanático de Miles Davis, y vos... nadie mejor que vos para hablar. La traje un poquito. Decirle que por supuesto que sí, que vamos a traer la vida de Miles. ¿Qué etapas, no? Porque tenemos 1000 etapas. Las 1000 ¿Qué etapas de Miles Davis? No, pero si él es fanático de Miles Davis va a querer todas las etapas. Davis, Coltrane y un montón de cuestiones que solo Vicky puede traerlo acá porque estamos pintados. Bueno, justamente esa versatilidad del chabón, ¿no? De nunca parar de innovar Miles Davis. No es solo A Kind of Blue. No, por favor, no, ni a palos. Creo que misión cumplida traer este gusto para descubrir algunas cuestiones, algunos números, traerlo a la mesa simplemente para recordar a Hugo, que era un fanático de esto y que siempre nos hablaba de Woodstock, y traer un festival como este, que tuvo 30 años después su segunda versión y fue un fiasco, fue una porquería, pero que este de 1969, en el marco en el que se dio, como contabas al principio, marcó un antes y un después en la contracultura y en la cultura de los pibes de la época. ¿Tenés datos, algo más, no sé, qué querés agregarnos de esto? Y otra de las bandas que no estuvo para mí, bueno, fue el Led Zeppelin. Claro. Y bueno, qué sé yo, para mí es una de las bandas que más amo. Claro. Que no estuvo. Otra cosa que quiero agregar, muy simpática. ¿Ustedes recuerdan cuál es la imagen que simbolizó y que, digamos, estalló y dejó el sello de Woodstock, que es la imagen que está en el documental? Lo que les quiero agregar es que los tipos perdieron mucha guita. Tardaron 10 años en devolverla. La imagen que está en el recital, en el documental Woodstock, hay una pareja abrazada. La pareja abrazada, sí. La pareja abrazada
O sea, primero, lo que quiero agregar es que recién ellos terminaron de juntar la guita que habían invertido 10 años después. Otra de las cosas es que lo que ayudó muchísimo, por lo menos a cancelar algunos primeros premios económicos de los organizadores, fue el film de Otros Más y Martin Scorsese, que gana el Oscar en 1970. El documental de Woodstock gana el Oscar, porque es impresionante cómo se filma ese recital. Y eso fue lo que recaudó guita para pagar algunas de las enormes deudas que tenían. Y bueno, ahora se me fue un poco, pero no podemos dejar de hablar de... Se me fue un poco lo que iba a decir después. No importa. Pero, lo de la foto. Ajá. Lo loco es que a alguien se le ocurrió, yo ahora realmente no la bajé, no la traje, ir a buscar, saber quiénes eran esa pareja. Es verdad. De esa foto. Sí. Que eligieron en aquel momento porque simbolizaba todo y todo atrás hecho bolsas y destruidos todos. Es hermosa, y eso, la pareja de amor total. Esa pareja la encontraron y después de Woodstock se compraron una granja, se casaron y le sacaron la foto en el 2020, la pareja de la misma situación con el mismo abrazo, que eran los mismos que estuvieron en Woodstock en aquel momento. En 2020. En el 2020. Claro, hace 2 años. Impresionante la foto, la vi los dos foto. gorditos. Gorditos, sí, la vi. Obviamente con hermosa entrecanos, foto. hermosa foto. Claro. Que simboliza. Lo que, bueno, lo que me parece que está buenísimo rescatar de esto es la libertad que se pretendió, la paz que se pretendió y que sinceramente no hubo altercados, no hubo violencia, no se peleaba nadie. Hubo 2 nacimientos incluso, después ya voy a averiguar qué es de esos 2 que nacieron ahí. Quiero saber. Trabajo de investigación. Sí. Y a mí me parece que simboliza una cultura, ojalá hoy se dieran Ojalá, y confluyeran todos esos factores para que surja una juventud como la de la década del 60. Porque aparte atravesó hasta la academia. O sea, las contraculturas atravesaron la teoría de la academia. Por lo tanto, me parece que Woodstock representa un grito de libertad absoluto. Qué interesante eso. Y es lo que le da el nombre, Qué bueno el rótulo de contracultural, mejor dicho, el rock es contracultural gracias a Woodstock. El rock es contracultural. Empieza por eso. Y de hecho sigue siendo contracultural. Totalmente. El rock, ¿no? Sí. Entonces me parece que no Woodstock... hablamos de un género musical. No, hablamos de un estilo de pensamiento, de una forma de vivir el mundo y de sentirlo. No hablamos de una guitarra eléctrica ni bajo, que no es el ni mismo batería. concepto que tiene un yacero, por ejemplo. El yacero No, tiene otro concepto de vida. O sea, y de música, ¿no? Pero Woodstock representa eso. Pero lo más lindo de todo eso es que a pesar de que lo hayan querido demonizar, no pudieron. Y cada recital que se hizo en las afueras, en algún lugar descampado, se lo hizo en honor a Woodstock. Y nunca se pudo lograr no se logró jamás más. un recital. Y el sentido de la ingenuidad y del amor que hubo en Woodstock. Bueno. Entonces es con el mismo amor que yo por lo menos voy a despedir mi columna. Y Antes que te señor vayas, Mauro un mensaje, un dato que tenemos que pasar. Sí. Dice, Hugo quedó asombrado con Alvin Lee, como hincha de la Gibson, también con Santana. Sí. Townsend solo le perdonaba a Jimmy que tocara con Fender, o sea, la pelea entre Townsend y Jimmy que siempre contaba Huguito. Igual Hendrix tenía una Gibson SG Custom, entre muchas Fenders, dice Topo, por supuesto, acá tiene Por supuesto, y aparte Hugo siempre quiso ser guitarrista, era un amante de las violas. Y de hecho, bueno, amaba las guitarras, por eso, bueno, Jimi Hendrix no le perdonaba, al único que le perdonaba era Jimi Hendrix. Que se Tengo que contar la anécdota de Hugo antes que por terminemos supuesto. la pelea entre Townsend y Jimi Hendrix. Es que en Monterrey Pop Festival 1967 iba a cerrar Hendrix y los Who se pusieron de culo porque querían cerrar ellos eran las estrellas de rock y no el negro que era bueno, pero no, y al final Hendrix tuvo que tocar antes. Tuvo que tocar antes. Entonces Hendrix dice, bueno, yo toco antes, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a prender fuego la guitarra. Termina, hace el solo, deja la guitarra, la prende fuego, se levanta, lo mira a Townsend, le hace fuck you y se va. No sale a ningún lado, esa la contaba él siempre. Claro. Buenísimo. Esa es la anécdota. Entonces, cerraste vos, los Who cerraron el festival, perfecto, pero la foto es la de Hendrix prendió fuego. Que nadie se acuerda de los Who en ese festival. No, claro. ¿Te acordás de la guitarra, la Fender que prendía fuego? Lo interesante de Jimi Hendrix, que por supuesto cierra el festival y quedaba, yo creo que quedaba, te digo, 50.000 personas. Es lo que dicen, que todo lo que leí, decían que quedaban 50.000 personas. Hendrix, bueno, lo importante es que canta el himno nacional. Claro, toca el... Toca el himno nacional de una manera tremenda en contra de la guerra de Vietnam. Todos le dan esa interpretación, por supuesto, que
que sí, la descose con ese solo que hace, que no para. Y lo loco es cuando a él le preguntan, tiempo después, ¿qué sintió? Y él dijo que no sintió, no se acuerda de nada porque estaba en un viaje tan tremendo que la verdad es que no se acordaba de nada. Yo creo que el tema que viene ahora lo podías poner porque tiene mucha intro también. Sí, así que si querés ir tirando el tema de cierre, Luchito, y anda contándonos por qué este tema de Joe Cocker. Qué lástima que no llegamos. ¿Por qué ese tema de Joe Cocker? Bueno, este tema de Joe Cocker porque es un tema increíble y porque por lo menos la primera vez que yo vi con Marcos Woodstock, me acuerdo que nos hicimos un fernet, nos sentábamos en 2 sillones y lo primero que me dijo, antes que nada, porque él te mandaba, la puedo ver desde el principio, yo no, antes que nada vamos a ver el show de Joe Cocker de Woodstock. Claro. O sea, primero vimos esto y después vimos todo Woodstock. Claro. Porque nosotros nos descosíamos escuchando discos de Joe Cocker, no solo esto, de toda la vida de Joe Cocker, porque para mí Joe Cocker representa eso en mi vida, escuchar a Joe Cocker, y bueno, y porque él se fascinaba, y porque siempre me jodía, y me decía, mirá, quien Dios quiera tener la facha de Joe Cocker. Decía, yo me parecía un poco. Y me jodía y me mostraba una foto espectacular que yo la tengo, que después si quieres se las voy a pasar, que la tiene, creo que la subió Rocío. Que bueno, que tiene como un aire ahí en esa foto Joe Cocker. Digamos que tiene un aire. Y por eso elegí What Little Help from My Friend y había por que la cantar letra. Los Beatles, Claro, porque, ¿cómo? Había que cantar los Beatles. Es verdad que los Beatles no tuvieron, pero Joe Cocker los llevó con esta canción. Y porque tenían que estar los Beatles de alguna manera. Claro. Y bueno, eso sí, elegí Joe Cocker para terminar y esta canción. Y no llegamos a ensayar. Claro. Y no llegamos a ensayar porque la idea era cantar esta canción con Pablo Frontera. Ya se va a dar. Vicky, creo, gracias por este gusto dedicado a nuestro amigo Marcos Hugo Grassi, que desde algún lado, quizás en esa silla o en esta, está disfrutando esta entrega, capítulo número 5 de Black Music, en este caso, Woodstock 1969. Gracias, Vicky, un placer siempre que estés acá. Gracias a todos, a la audiencia, un beso. Seguimos escuchando esto, tanda, y ya seguimos con más.